Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy en Entrevista Venevisión nos acompaña Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Gobernador, qué grato reencontrarnos aquí en Caracas en el set de Entrevista Venevisión. Bienvenido. Así es, muchas gracias, Lirio, igualmente. ¿Le parece si comenzamos hablando sobre el evento que presidió usted ayer en su carácter de líder del Partido Avanzada Progresista? ¿Cómo está ese partido, sobre todo en esta carrera hacia las parlamentarias que ya comenzó? Mira, nosotros entendemos que la dinámica política del país ciertamente es muy compleja, producto de de la situación económica, de los grandes desequilibrios sociales. Y en ese sentido, nuestro partido es un partido que tendrá 2 o 3 años en la escena política, pero hemos tenido un crecimiento vertiginoso, importante. Tenemos hoy presencia en los 23 estados del país, en 317 municipios, y hoy podemos decir con orgullo que nos ubicamos en el centro político y que ese centro político, o desde allí, estamos llamados no solamente a explorar salidas oportunas y necesarias que nos permitan de verdad reconciliar el país y también lograr la unidad nacional como base fundamental para poder superar los graves problemas que tenemos, no solamente en el orden de lo económico, sino también las grandes contradicciones en el orden de lo político, para poder garantizar la paz y la tranquilidad de Venezuela. ¿Cómo se logra eso y cómo no generar falsas expectativas en la gente? ¿Cómo explicarle al elector que el próximo evento electoral que viene, que son las parlamentarias, es una opción para modificar esas condiciones adversas, ese desequilibrio del que usted habla? Mira, lo primero, privilegiando la unidad. Yo creo que el elemento catalizador, sin duda alguna, del descontento de la gente es, más allá de un mensaje que reconozca sus carencias y reconozca también las frustraciones de buena parte de la población venezolana, es mostrarnos no solo con un mensaje, sino también con una unidad blindada contra cualquier esfuerzo que pretenda desvirtuar lo que es el propósito común de los partidos que hacemos alianza en la Mesa de la Unidad Democrática. El propósito es Venezuela. Y sobre ese propósito nosotros privilegiamos ese interés por encima de los intereses de nuestros partidos y por encima de las diferencias subalternas que podamos tener y que es natural sostenerlas en política y en democracia. Gobernador, ya que usted mismo toca el tema de la unidad, en el caso de Lara, nuestro estado, ahí no hubo consenso en la mesa, no hubo primarias, los candidatos se eligieron por consenso y aparte pues de las postulaciones del PSV y de la MUD, hubo también una llamada alternativa democrática opositora que se inscribió. ¿Eso representa algún riesgo para la victoria en las parlamentarias? ¿Es negativo que la oposición esté dividida en la entidad? Mira, yo creo que, y nosotros lo hemos dicho, cada quien tiene el legítimo derecho, y otras organizaciones así pudieron entenderlo, fuera del consenso que se produjo en la entidad, de tomar las decisiones que considere pertinente en el marco de la democracia. Lo que nosotros, y reitero, debemos privilegiar frente a la escena que tenemos por delante son los intereses del país. Aquí no hay cabida para intereses particulares, para caprichos particulares, de manera que quien ataca la unidad prácticamente le hace el juego al partido de gobierno, al PSV, y eso es pernicioso en razón del compromiso que tenemos con el país y con la historia. Hay una gran posibilidad de tener una mayoría, así lo dicen los estudios de opinión, lo reflejan sin caer en triunfalismo, pero creo que tenemos una gran oportunidad por delante que implica tomar las grandes decisiones desde la Asamblea Nacional para beneficiar a la población en torno a la recuperación del país y no caer en el abismo de una confrontación o una guerra civil. ¿A usted o lo aplauden o lo critican por siempre proponer diálogo, conciliación, conversaciones? ¿Cómo se hace un diálogo sin obtener resultados concretos? O sobre todo, ¿cómo se llama una reconciliación cuando la gente está preocupada por conseguir el alimento que necesita llevar a su casa y preocupada también por estirar el presupuesto para poder cubrir los útiles escolares y los uniformes, por ejemplo? Es que fíjate, Lirio, no hay otro camino.
Nosotros hemos insistido en el diálogo oportuno y en el diálogo con concreciones, con resultados, frente a una situación de crisis que no la vamos a resolver los venezolanos divididos. No vamos a resolver este problema confrontados y divididos. Si algo le ha hecho mucho daño al país es precisamente la generación de odio, la polarización y otras medidas que se han tomado del Ejecutivo Nacional, la persecución a la iniciativa privada, las expropiaciones, las confiscaciones, y solo lo podemos resolver si logramos medianamente consensos en las áreas que le son propias al gobierno y especialmente al sector privado para lograr una gran concertación productiva que nos permita adelantarnos a la crisis social que la vemos con las grandes tensiones que se viven hoy por el problema de la escasez y el alto crecimiento de la inflación. ¿Hay momentos, están dadas las condiciones para atender esos puentes? Es que tenemos que hacerlo, no hay otro camino. Países como Perú, como Brasil, han transitado situaciones económicas mucho más difíciles que la nuestra. Bueno, situaciones políticas en El Salvador, el propio Colombia, y ahí están dialogando Colombia, están sentados en la mesa de conversación los Estados Unidos y Cuba, con resultados concretos para beneficiar a sus pueblos, más allá de sus propias diferencias, sin que nadie haya abandonado sus posturas, sus banderas y sus posiciones ideológicas. ¿Por qué no hacerlo los venezolanos? ¿Por qué tenemos que esperar que esto se agudice y nos vayamos por el abismo, que pisemos el espiral hiperinflacionario y que tengamos resultados que posteriormente tengamos que invertir más tiempo, dinero igual sentados en una mesa de concertación y de entendimiento? Lo ha pedido el Papa Francisco, lo pide el sector productivo. Los partidos políticos abogamos por un diálogo previo al proceso electoral para poner las condiciones mínimas, las reglas de juego para que haya verdadera imparcialidad en el proceso electoral, la observación internacional, todo lo que tiene que ver con el tratamiento comunicacional, equitativo, justo, y evitar el ventajismo que ha marcado los procesos electorales de los últimos años. De manera que el diálogo, la concertación, el consenso, el entendimiento, sin duda alguna son los únicos caminos que nos pueden llevar a la paz que aspiramos la mayoría de los venezolanos. ¿Cómo está el tema del abastecimiento de alimentos, de medicinas, de repuestos e insumos para vehículos allá en Lara? ¿Y qué se está haciendo desde la gobernación para atender esos puentes con el sector productivo, que es el que usted dice que puede ayudar a resolver? Muy crítico como todo el país. Lo que nosotros vivimos en Lara en materia de medicamentos, en materia de alimentos, autopartes, agregados para la construcción, eso no solamente se está viviendo en Lara, es una crisis estructural que tomó todo el país. En mi criterio, creo que el problema inflacionario y el problema de la escasez se le ha ido de las manos al gobierno. Esto ha traído como consecuencia, bueno, mayores niveles de pobreza. La gente no tiene cómo accesar con los salarios que devenga ni siquiera la cuarta parte de la cesta alimentaria, y esto debe generar más que preocupaciones, alertas, no solo en el gobierno, en nosotros como factores adversos al gobierno, para buscar caminos que nos permitan salvar a Venezuela de la crisis, del abismo y, repito, de una situación de confrontación que nos puede llevar a un escenario de guerra civil. Aún con ese escenario de dificultades del que usted habla, ¿cómo va la gestión en el Estado Lara? Estuve reciente allá, vi avances en la construcción del distribuidor que va a conectar los municipios palavecinos e Iribarren a través de la avenida ribereña. ¿Qué se está haciendo? No, nosotros estamos en medio de las complejidades, haciendo el uso más eficiente de los recursos y activando de manera operativa. Tú conoces cuál es nuestra práctica de gestión. A las 6 de la mañana yo amanezco en un barrio, pero en horas de la tarde, los madrugonazos, y en la tarde puedo estar en un campo donde no ha llegado ni siquiera la acción del gobierno nacional. La situación del campo es delicada. Esto de la expropiación o la confiscación de agroisleña también generó serios desequilibrios en el pequeño, en el mediano y en el gran productor. La situación que vivimos nosotros con las empresas suplidoras de materiales de construcción, sin duda alguna, bueno, nos obligan a sortear grandes dificultades. Nosotros ahora estamos construyendo, tú lo sabes, un edificio de medicina nuclear, una cosa que es espectacular, obra única en el sistema de salud pública en el país. No existe en ninguna parte para atender los problemas oncológicos, fundamentalmente de los sectores más pobres. Recientemente inauguramos un edificio muy moderno
de vías digestivas, estamos trabajando en una unidad de diálisis nueva y hemos venido haciendo inversión importante en toda la red hospitalaria del Estado. Asimismo, la modernización de la trama vial. Tú vas a Barquisimeto y la avenida Ribereña no es aquella avenida ribereña de los 25 años cuando se construyó. Hemos hecho pasos a desnivel, pasos a nivel, para tener una vía de conexión que nos haga más atractivos y competitivos en función de que en medio de las dificultades podamos también atraer buenas y grandes inversiones, a pesar de las implicaciones también que tiene la crisis económica que atraviesa el país. No me deje de hablar de seguridad, por favor. Bueno, estamos trabajando en las iniciativas propias y en las propias iniciativas del gobierno nacional. Las OLP, por ejemplo, OLP. Las operaciones de liberación del pueblo. Sí, la liberación. Bueno, los venezolanos queremos que el gobierno y que las estructuras de gobierno en todos los niveles, bueno, desarrollen iniciativas para poder liberar a la población del grave problema de la violencia y la inseguridad. Esa es una iniciativa que nosotros acompañamos, más allá de las diferencias que tengamos con el gobierno. Allí nos pusimos a la orden 4.500 funcionarios, se activó en Lara de manera efectiva, eso hay que reconocerlo. Nosotros participamos con 650 funcionarios en esto que llaman el segundo anillo, coordinados con la SODI, y esto muestra de que sí es posible ponerse de acuerdo en las áreas que son álgidas y que son demandadas por la población. ¿Cómo podemos hacer diferencias políticas en un tema como la inseguridad? En materia de salud, cuando hay que asumir frente a un virus una acción contundente del Estado para abordarlo de manera mancomunada en función de proteger la salud de la gente, ¿cómo podemos hacer diferencia en eso? De allí es el punto de partida que nosotros hemos sostenido para buscar, más que contradicciones, soluciones y acuerdos importantes que satisfagan las necesidades de la gente. Ojalá y eso lo entienda el Ejecutivo Nacional en torno a la necesidad de sentarse con la empresa privada para poder avanzar en la solución del grave problema y el deterioro de la economía. Nos alcanzó el tiempo. Muchísimas gracias, Henry Falcón, gobernador del Estado Lara y líder del Partido Avanzada Progresista, por esta visita, invitado permanente a Entrevista Venevisión.